Así que a este se le denomina un árbol caminante. De modo que si la corriente de agua se desplaza, el árbol tiene la capacidad de moverse para conseguir la ubicación más favorable. ¿Crees que los árboles simplemente se quedan quietos, luciendo silenciosos, verdes e inofensivos? Piénsalo otra vez. Algunos se retuercen en formas imposibles. Otros sangran savia roja como si estuvieran vivos. Y otros son tan peligrosos que incluso tocarlos puede ser mortal. Alrededor del mundo existen árboles que explotan, envenenan, caminan, sobreviven durante miles de años o crecen donde nada más debería existir. Oh, it smells great. Okay, you okay? You okay? You okay? Please, come on. Don't do that. En muchos casos, la ciencia todavía no puede explicar por completo cómo lo hacen. Número 15. El árbol banyan. La mayoría de los árboles crecen rectos hacia arriba, buscando la luz del sol en un solo lugar. El árbol banyan desafía esta regla por completo. En lugar de crecer solo hacia arriba, se expande hacia afuera, extendiéndose por la tierra de una manera que hace que parezca casi vivo y en movimiento. Un solo árbol banyan puede cubrir más de 1.300 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una manzana urbana. Sus ramas pueden elevarse hasta alturas de hasta 80 metros, creando un dosel tan vasto que se siente más como un bosque que como un solo organismo. Esta notable expansión ocurre cuando el árbol deja caer semillas sobre árboles cercanos. A medida que las semillas crecen, envían raíces hacia abajo, envolviendo y eventualmente reemplazando a sus anfitriones. Con el tiempo, estas raíces se engrosan y se convierten en soportes similares a pilares que se asemejan a nuevos troncos. Debido a este patrón de crecimiento, los árboles banyan a menudo son llamados higueras estranguladoras o árboles caminantes, ya que parecen avanzar lentamente a través del paisaje. Sin embargo, su misterio va más allá de la biología. En la India, los árboles banyan son profundamente sagrados en la cultura hindú y son vistos como símbolos de vida, sabiduría y continuidad. Al mismo tiempo, cargan con un legado histórico más oscuro. Durante el dominio colonial británico, los árboles banyan fueron utilizados como lugares para ejecuciones públicas, vinculándolos para siempre con recuerdos de resistencia y pérdida. Este doble papel de veneración y tragedia ha moldeado una poderosa relación cultural entre el árbol banyan y el pueblo de la India. Es por estas razones que el banyan fue elegido como el árbol nacional después de la independencia, erigiéndose como un símbolo de resistencia, complejidad e historia entrelazada. Número 14. El árbol del suicidio. Mientras que la mayoría de los árboles están asociados con la vida y el crecimiento, el árbol del suicidio tiene una reputación mucho más oscura. Conocido localmente como otalunga, esta especie se encuentra en todo el sudeste asiático y es más común en la India. A primera vista, el árbol parece ordinario y gran parte de él es inofensivo. El peligro reside en su fruto. El árbol del suicidio produce un fruto redondo que contiene semillas extremadamente tóxicas. Solo una semilla puede ser fatal, capaz de detener el corazón humano en 1 o 2 días si no se recibe tratamiento. En varias regiones, estas semillas han sido trágicamente utilizadas para la autolesión, lo que le ha dado al árbol su nombre siniestro. En algunas zonas, los casos vinculados a este árbol han ocurrido con una frecuencia de hasta una vez por semana, lo que pone de relieve una grave preocupación de salud pública. Las toxinas que se encuentran en las semillas son especialmente difíciles de tratar. Las víctimas suelen experimentar síntomas severos, incluidos vómitos, sudoración excesiva, ritmos cardíacos irregulares y finalmente insuficiencia cardíaca. La falta de acceso a atención de salud mental en partes de la región ha contribuido al uso continuo de esta planta mortal. Número 13. El árbol carcaj. A primera vista, el árbol carcaj parece algo de otro mundo. Con su tronco grueso y ramas puntiagudas, se asemeja más a una estructura alienígena que a una planta viva. Sin embargo, estos árboles inusuales crecen de forma natural en formaciones rocosas del sur de África, particularmente en Namibia y Sudáfrica. En Namibia, el árbol carcaj es tan icónico que incluso aparece en la moneda de 50 centavos del país. A pesar de su apariencia de árbol, el árbol carcaj no es técnicamente un árbol en absoluto. Es una especie de aloe que puede crecer más de 9 metros de altura y vivir más de 300 años. Su estructura única le permite sobrevivir en entornos duros y áridos, donde pocas plantas pueden resistir. Durante siglos, las comunidades indígenas San han utilizado el árbol carcaj con fines prácticos. Sus ramas huecas se tallaban tradicionalmente en carcajes para flechas,
de ahí el nombre del árbol. Las raíces también se han utilizado en la medicina tradicional para ayudar a tratar afecciones como el asma y la tuberculosis. Uno de los aspectos más misteriosos del árbol carcaj es su capacidad de autoamputarse. Cuando una rama se enferma o durante periodos de sequía extrema, el árbol puede desprender deliberadamente partes de sí mismo. Aunque esto pueda parecer destructivo, es una estrategia de supervivencia que permite al árbol conservar recursos y vivir durante siglos. Quienes deseen ver estas extrañas plantas de cerca pueden visitar el bosque de árboles carcaj, cerca de la ciudad de Keetmanshoop, en el sur de Namibia. Allí, los árboles crecen inusualmente cerca unos de otros, creando un paisaje que se siente tanto antiguo como de otro mundo. Sigue siendo uno de los pocos lugares en la Tierra donde los árboles carcaj forman un bosque verdadero, lo que lo convierte en una vista rara e inolvidable. Número 12. El árbol de sangre de dragón. Encontrado únicamente en la remota isla de Socotra, frente a la costa de Yemen, el árbol de sangre de dragón es uno de los árboles más llamativos y misteriosos de la Tierra. Su densa copa invertida se extiende hacia afuera como un paraguas gigante, dando a bosques enteros una apariencia de otro mundo. Estos árboles crecen en montañas rocosas y mesetas de piedra caliza y pueden vivir más de 600 años. El árbol de sangre de dragón recibe su nombre no por su edad, sino por su resina de color rojo oscuro, a menudo llamada sangre de dragón. Cuando la corteza es cortada, la savia resuma en un profundo color carmesí, haciendo que parezca como si el árbol estuviera sangrando. Durante siglos, esta resina ha sido altamente valorada. Se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar dolencias como heridas, fiebres, úlceras y enfermedades digestivas. Más allá de la medicina, también se ha usado como tinte y barniz, con leyendas que afirman que contribuyó al rico acabado rojo de instrumentos históricos como los violines Stradivarius. A pesar de su importancia cultural y científica, el árbol de sangre de dragón está bajo una seria amenaza. El aumento del desarrollo, el turismo y la actividad industrial en Socotra ha provocado la pérdida de hábitat. Al mismo tiempo, el sobrepastoreo del ganado ha dificultado que los árboles jóvenes crezcan y reemplacen a los envejecidos. Aunque la isla ha sido designada como una región protegida de patrimonio mundial, aún no está claro si estas medidas serán suficientes para asegurar el futuro de esta especie antigua y extraordinaria. Número 11. El roble encadenado. A lo largo de la historia, las personas les han atribuido significados profundos, miedo y superstición. Pocos ejemplos capturan esto mejor que el roble encadenado, un árbol antiguo ubicado cerca del pueblo de Alton, en Staffordshire, Inglaterra. Se cree que este roble tiene más de 1000 años de antigüedad y está rodeado por una escalofriante leyenda transmitida durante generaciones. La versión más conocida de la historia se remonta al siglo XIX, cuando el conde de Shrewsbury era dueño de la cercana finca de Alton Towers. Según el relato, el conde se encontró con una anciana mientras caminaba por el bosque tarde en la noche. Ella le pidió un pequeño favor, ya fuera comida o una moneda, pero él la rechazó fríamente. Se dice que la mujer le lanzó una maldición, declarando que perdería a uno de sus hijos por cada rama que cayera del roble. Aterrorizado, el conde ordenó a sus sirvientes envolver pesadas cadenas de hierro alrededor de las ramas del árbol para evitar que se rompieran. Desde ese momento, el árbol pasó a conocerse como el roble encadenado. Con el tiempo, la leyenda se volvió más oscura. Se difundieron historias de que la familia del conde sufrió una serie de tragedias, incluyendo la muerte de varios niños. Aunque la alta mortalidad infantil era común en ese periodo, los lugareños atribuyeron estas pérdidas a la maldición en lugar de a enfermedades o duras condiciones de vida. Las leyendas, una vez formadas, tienen una poderosa manera de moldear las creencias. Hoy en día, el roble encadenado todavía es considerado embrujado por muchos. Algunos visitantes tocan el árbol con la esperanza de recibir buena suerte, mientras que otros lo evitan por completo, temiendo que traiga mala fortuna. Ya sea realidad o folclore, el roble encadenado sigue siendo uno de los árboles más inquietantes y misteriosos de Inglaterra. Número 10. El árbol Bochum. La primera vez que las personas ven el árbol Bochum, muchas no creen que sea un árbol en absoluto. Se eleva directamente desde el desierto de Baja California como una columna alta y delgada, sin ramas evidentes y sin una forma familiar. No parece estar vivo de la manera en que se supone que deben verse los árboles. Se asemeja a un cactus gigante o a un sólido pilar de carne erguido en un paisaje donde casi nada sobrevive. Para algunos observadores, parece incorrecto, como si no perteneciera a ese lugar. El árbol Bochum crece en una de las regiones más calientes y secas de América del Norte.
La lluvia es escasa, el suelo es duro, la mayoría de las plantas fracasan rápidamente. Sin embargo, este árbol permanece erguido, a veces alcanzando alturas que lo hacen visible desde muy lejos. Los científicos creen que la madera interna del árbol es inusualmente blanda, lo que le permite crecer hacia arriba sin romperse. En lugar de expandirse hacia los lados, concentra todo su crecimiento en una forma vertical y estrecha. Las hojas del árbol Bohum son pequeñas y están firmemente adheridas a su superficie. Forman una capa delgada alrededor del tronco que ayuda a limitar la pérdida de agua. Lo que hace inquietante al árbol Bohum es lo desconocido que parece a pesar de ser real. En un desierto conocido por acabar con la vida rápidamente, esta forma extraña y rígida continúa en pie y desafía las expectativas. Número 9. El eucalipto arcoíris. El eucalipto arcoíris es un árbol de crecimiento rápido y gran altura que puede alcanzar hasta 75 metros, pero su tamaño no es lo que lo hace famoso. Lo que realmente distingue a este árbol es su extraordinaria corteza multicolor. A medida que la corteza exterior lisa se desprende en tiras delgadas, revela capas vívidas debajo en tonos de verde, naranja, rojo, azul y púrpura. Este efecto llamativo es más dramático en las selvas tropicales de Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea, donde el árbol es nativo. Los árboles cultivados fuera de este entorno suelen mostrar colores mucho más apagados. Los tonos que cambian constantemente son causados por un proceso natural de renovación de la corteza. La corteza recién expuesta aparece verde debido a la clorofila y realiza brevemente la fotosíntesis. Con el tiempo, la luz solar y el aire desencadenan cambios químicos que transforman lentamente el color antes de que se forme la siguiente capa y el ciclo comience de nuevo. La corteza renovable ayuda a proteger al árbol de plagas, enfermedades, luz solar intensa y climas tropicales severos. El eucalipto arcoíris también desempeña un papel ecológico importante al prevenir la erosión del suelo y apoyar a la fauna local. Su madera resistente es ampliamente utilizada en la construcción y en la producción de papel. Número 8. Pando, el gigante tembloroso. A primera vista parece un vasto bosque que se extiende por el paisaje, pero en realidad, Pando es un solo organismo vivo y uno de los más grandes de la Tierra. Lo que parecen ser decenas de miles de árboles son en realidad álamos temblones genéticamente idénticos, todos conectados por un único y masivo sistema de raíces subterráneas. Este organismo extraordinario está compuesto por aproximadamente 47,000 troncos individuales, que en su mayoría no se reproducen por semillas, sino brotando directamente de las raíces compartidas. Este proceso crea lo que los científicos llaman un clon. El nombre Pando proviene del latín y significa «yo me extiendo», una descripción precisa de cómo este gigante viviente se ha expandido con el tiempo. Pando ha estado creciendo en el Bosque Nacional Fish Lake, en Utah, durante al menos 80,000 años, lo que lo convierte en uno de los organismos vivos más antiguos conocidos. A pesar de haber sobrevivido a innumerables cambios climáticos, ahora se encuentra en grave peligro. En las últimas décadas, el bosque ha estado disminuyendo de forma constante y los investigadores temen que eventualmente pueda desaparecer. El principal problema radica en el nuevo crecimiento. Los brotes jóvenes son devorados repetidamente por ciervos y ganado antes de que puedan madurar. Este desequilibrio se ha ido acumulando durante más de un siglo, en gran parte porque los humanos cazaron a muchos de los principales depredadores de la región, que antes mantenían bajo control a las poblaciones de ciervos. Al mismo tiempo, al ganado todavía se le permite legalmente pastar en el área, dañando aún más el frágil ecosistema. Los científicos creen que, con una gestión cuidadosa y cambios relativamente pequeños, Pando podría recuperarse. Sin embargo, sin intervención, este organismo antiguo e irreemplazable podría desvanecerse lentamente, llevándose consigo decenas de miles de años de historia natural. Número 7. El árbol de la dinamita. Originario de las selvas tropicales de América Central y del Sur, el árbol de la dinamita es uno de los árboles más extraños y peligrosos de la Tierra. A primera vista puede parecer inofensivo, con sus grandes hojas brillantes y sus pequeñas flores de color verde pálido. Pero este árbol ha desarrollado algunos de los mecanismos de defensa más extremos que se encuentran en la naturaleza. El árbol de la dinamita puede crecer entre 15 y 21 metros de altura, pero su característica más impactante es su fruto. Cada fruto está sellado dentro de una cáscara dura llena de semillas y pulpa pegajosa. Cuando el fruto madura, no simplemente cae al suelo. En su lugar, explota con una fuerza tremenda, lanzando sus semillas a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Esta dispersión violenta le ha valido el apodo de el árbol de la dinamita.
La explosión ayuda a proteger las semillas de los animales y al mismo tiempo las esparce a grandes distancias por el suelo del bosque. Si su fruto explosivo no fuera suficiente, el árbol de la dinamita tiene otra capa de peligro. Cada parte del árbol es venenosa. Sus semillas contienen una toxina poderosa que puede causar reacciones graves si se ingiere. En algunas regiones, las comunidades locales utilizan cuidadosamente el látex del árbol en la medicina tradicional, pero solo con extrema precaución. En otras culturas, las semillas incluso se convierten en joyería, aunque este delicado proceso requiere mucho cuidado para evitar la exposición a las sustancias tóxicas del interior. Número 6. El pino Wollemi. El pino Wollemi es considerado un fósil viviente y es una de las especies de árboles más raras y antiguas de la Tierra. Fue descubierto en el año 1994 en un cañón remoto dentro del Parque Nacional Wollemi, en Australia. A pesar de su descubrimiento reciente, este árbol ha existido durante un periodo de tiempo casi inimaginable. El pino Wollemi pertenece a la misma familia antigua que el árbol rompecabezas del mono y el pino bunya. Sus hojas de color verde oscuro, similares a helechos, crecen en un patrón distintivo en espiral a lo largo de sus ramas. Sin embargo, lo que realmente distingue a este árbol es su antigüedad. La evidencia fósil sugiere que la especie se remonta a la era de los dinosaurios, hace casi 200 millones de años, ofreciendo a los científicos una visión poco común de los ecosistemas antiguos que alguna vez cubrieron el planeta. Hoy en día, solo una pequeña población de pinos Wollemi sobrevive en estado silvestre. Para protegerla de enfermedades y de la interferencia humana, la ubicación exacta de los árboles originales se mantiene en estricto secreto. Los programas de conservación ahora se centran en preservar la especie y propagar cuidadosamente nuevos árboles en entornos controlados, asegurando que este antiguo sobreviviente no desaparezca nuevamente. Número 5. El árbol de la vida. De pie en solitario en el desierto de Bahrein, se encuentra una acacia que se ha convertido en uno de los mayores misterios botánicos de la Tierra, conocido como Shajarat al-Hayat, o el árbol de la vida. Se cree que este árbol tiene alrededor de 400 años. Lo que lo hace extraordinario no es su edad, sino el hecho de que sobrevive completamente aislado, en un entorno donde casi nada más puede crecer. El árbol de la vida se encuentra en la cima de una colina arenosa a unos 10 kilómetros de la ciudad más cercana, rodeado de desierto árido sin ninguna fuente visible de agua. A pesar del calor extremo y las condiciones secas, el árbol ha continuado creciendo durante siglos. Los científicos creen que sus raíces pueden extenderse profundamente bajo tierra, posiblemente alcanzando reservas de agua ocultas, pero nunca se ha confirmado una explicación definitiva. Por esta razón, el árbol se ha convertido en un poderoso símbolo de resistencia y perseverancia. Las leyendas locales afirman que su supervivencia es milagrosa y algunas historias la atribuyen a la intervención divina. Estos mitos solo han aumentado su importancia cultural y espiritual, convirtiendo al árbol de la vida en un lugar de peregrinación, turismo y asombro. Ya sea sostenido por fuerzas naturales invisibles o por algo que aún no se comprende por completo, el árbol de la vida sigue siendo un recordatorio viviente de que la naturaleza a menudo se niega a seguir las reglas que esperamos. Solo en el desierto se alza como un símbolo de fuerza, perseverancia y misterio frente a probabilidades imposibles. Número 4. El árbol Matusalén. Matusalén es uno de los árboles vivos más antiguos conocidos en la Tierra y uno de los organismos más extraordinarios jamás descubiertos. Es un pino bristlecone del Gran Cuenco que crece en lo alto de las montañas blancas de California. Los científicos han confirmado su edad en más de 4.800 años, lo que lo convierte en el árbol no clonal más antiguo conocido, con una vida útil verificada. Lo que permite a Matusalén sobrevivir durante tanto tiempo es el entorno hostil que habita. Los pinos bristlecone crecen en suelos rocosos y áridos, expuestos a vientos poderosos, temperaturas extremas y muy pocas precipitaciones. Irónicamente, estas condiciones brutales ralentizan el crecimiento del árbol hasta un ritmo casi imperceptible. Cada año añade solo una capa delgada de madera, creando una estructura extremadamente densa que resiste insectos, hongos y la descomposición. A lo largo de miles de años, el tronco del árbol se ha torcido, doblado y fracturado bajo el estrés ambiental. Grandes porciones del árbol han muerto. Sin embargo, una sola rama viva continúa sosteniendo a todo el organismo. Esta capacidad de sobrevivir con solo una parte de sí mismo con vida es uno de los grandes misterios detrás de su longevidad. Matusalén sigue vivo hoy en día, creciendo silenciosamente en aislamiento. Su ubicación exacta se mantiene en secreto por el Servicio Forestal de los Estados Unidos para protegerlo del vandalismo y de los daños causados por el turismo.
Este secreto se considera esencial, especialmente después del trágico destino de otro antiguo pino bristlecone, conocido como Prometeo, que fue talado en la década de 1960, y posteriormente se descubrió que era aún más antiguo. Más allá de su edad, Matusalén es un archivo viviente de la historia de la Tierra. Los científicos estudian los anillos de crecimiento del árbol para reconstruir climas antiguos, incluidas sequías y eventos volcánicos que ocurrieron hace miles de años. De esta manera, Matusalén no es solo un árbol, sino un registro del pasado del planeta. También hay algo profundamente filosófico en su existencia. Matusalén comenzó a crecer antes de que se completaran las pirámides, antes de que el lenguaje escrito estuviera ampliamente difundido, y mucho antes de que surgiera la civilización moderna. Mientras los imperios surgían y caían, este árbol permanecía, de pie en silencio contra el tiempo. Sirve como un recordatorio de la paciencia, la resistencia y el poder duradero de la naturaleza, desafiando silenciosamente cómo los humanos entienden la edad, la supervivencia y la permanencia. Número 3. El árbol Wawona. Alguna vez uno de los árboles más famosos y fotografiados del Parque Nacional Yosemite, el árbol Wawona se alzaba en Mariposa Grove, entre imponentes secuoyas gigantes. Lo que lo hacía verdaderamente único era un túnel tallado directamente a través de su enorme base, lo suficientemente ancho como para que los vehículos pudieran pasar por él. El túnel fue creado a finales del siglo XIX como una forma de atraer turistas al bosque. En ese momento, conducir a través de un árbol vivo se convirtió en un símbolo de aventura y progreso. Y mucho antes de que existieran las redes sociales, era una de las oportunidades fotográficas más populares del parque. Durante décadas, innumerables visitantes atravesaron el árbol, asombrados por la magnitud y la novedad de la experiencia. Con el tiempo, sin embargo, las actitudes comenzaron a cambiar. Crecieron las preocupaciones sobre el daño causado por el tráfico de vehículos y el impacto a largo plazo en el árbol y su entorno. En el año 1969, el túnel fue cerrado a los automóviles, aunque los peatones aún podían caminar a través de él. Lamentablemente, el árbol Wawona no sobrevivió para siempre. En el año 2017, colapsó durante una poderosa tormenta de nieve, poniendo fin a uno de los puntos más emblemáticos del parque. Aunque el árbol ya no existe, Mariposa Grove sigue siendo hogar de muchos otros gigantes extraordinarios, que se mantienen en pie como un recordatorio tanto de la resiliencia de la naturaleza como de sus límites. Número 2. El roble elefante. El roble elefante no es un árbol común, sino una notable mezcla de naturaleza, arte e imaginación. Ubicado en los jardines de Kensington en Londres, es el tronco esculpido de un roble que vivió durante casi 900 años. En lugar de dejarlo descomponerse, el antiguo tronco fue transformado en una obra de arte mágica llena de rostros tallados, pequeñas puertas y figuras que parecen sugerir que duendes, hadas y otras criaturas míticas viven en su interior. El roble original provenía de Richmond Park como una donación de Lady Fortescue y fue esculpido y pintado por el ilustrador Ivor Innes. La transformación tardó 2 años en completarse y fue presentada en el año 1930. Ese mismo año, se publicó un libro infantil ilustrado inspirado en el roble elefante, lo que ayudó a consolidar su lugar en la historia cultural británica. A lo largo de las décadas, el roble elefante se ha convertido en mucho más que una escultura. Es un símbolo de creatividad y renovación que muestra cómo algo antiguo y ya sin vida puede renacer en una nueva forma. Los niños se sienten especialmente atraídos por él, utilizando el árbol como un lugar para jugar, imaginar y soñar. También se ha convertido en un punto de encuentro para visitantes que acuden no solo a disfrutar de los jardines, sino a experimentar la sensación de asombro que crea la escultura. El roble elefante ha sido ampliamente mencionado en la literatura, en programas educativos y en proyectos artísticos que celebran la conexión entre la naturaleza y la creatividad. Sus detallados tallados, inspirados en el folclore británico y la fantasía personal, reflejan una cuidadosa artesanía y un profundo respeto por el mundo natural. Número 1. El árbol manzanillo. De todos los árboles de esta lista, ninguno es tan aterrador como el árbol manzanillo. Aunque pueda parecer exagerado, la verdad es que casi cada parte de este árbol es capaz de causar lesiones graves o la muerte. Por esta razón, es ampliamente considerado el árbol más peligroso del mundo. El árbol manzanillo se encuentra en todo el Caribe y América Central, a menudo creciendo a lo largo de las playas. A simple vista parece inofensivo, produciendo pequeños frutos similares a manzanas que pueden resultar tentadores para los viajeros desprevenidos. Estos frutos son extremadamente tóxicos.
Comer incluso una pequeña cantidad puede causar una intensa sensación de ardor en la boca, una inflamación grave de la garganta y reacciones potencialmente mortales. El peligro no termina ahí. La savia del árbol es altamente venenosa y extremadamente corrosiva. Si entra en contacto con la piel o los ojos, puede provocar quemaduras dolorosas, cicatrices permanentes e incluso ceguera. Ha habido numerosos casos de personas que resultaron heridas simplemente por permanecer debajo de un árbol manzanillo durante tormentas de lluvia, ya que el agua que gotea de las hojas se contamina con la savia tóxica. Incluso quemar la madera es peligroso. Inhalar el humo puede provocar daños respiratorios graves y pérdida temporal o permanente de la visión. Tocar el tronco o permanecer demasiado cerca durante condiciones de viento también ha provocado lesiones. Debido a estos peligros extremos, el árbol manzanillo ostenta un récord mundial como el árbol más peligroso de la Tierra. En muchas regiones, los lugareños marcan estos árboles con símbolos o señales de advertencia rojas para prevenir accidentes. Aunque pueden mezclarse con otras plantas tropicales, el árbol manzanillo sirve como un recordatorio contundente de que algunas de las formas más bellas de la naturaleza también pueden ser las más mortales. Si disfrutaste explorando estas increíbles maravillas de la naturaleza, no olvides dar me gusta al video y suscribirte para más historias fascinantes de nuestro planeta. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.